Buenos días, apreciados aprendices. Hoy vamos a ver el tema de los arreglos en Java. Los arreglos son un conjunto de información almacenada en diferentes posiciones. Vamos a ver que los arreglos son de tres clases. Están los arreglos unidimensionales, que son los que vamos a ver, o también llamados vectores. Los arreglos bidimensionales y tridimensionales, que tienen que ver con matrices. Bueno, entonces veamos qué es un vector. Simplemente es una estructura de datos donde se almacena un conjunto de datos de un mismo tipo. Es decir, en un vector, si usted va a almacenar números, el contenido del vector debe ser numéricos. Y si usted va a almacenar texto, todo el contenido del vector debe ser de texto. No puede combinar números y textos. Entonces es algo para tener en cuenta. Los vectores manejan una longitud n. La longitud es el tamaño del vector. Ese tamaño lo puede definir el usuario. No quiere decir que el vector siempre vaya a ser del mismo tamaño, dependiendo de lo que se necesite. Y los vectores manejan unas características importantísimas, como es, por ejemplo, que todos se identifican con un nombre. Cuando usted va a definir un vector, pues debe colocarle el nombre, y ese nombre es el que va a identificar al vector dentro de la aplicación. Los elementos que maneja los vectores son continuos, o sea, no puede haber un espacio vacío, siempre van a ser uno tras otro. Y otra característica importante es que usted puede acceder a cada uno de los elementos del vector aleatoriamente. Es decir, si un vector tiene dimensión de 20 y usted necesita acceder a, a la posición 16, usted no necesita recorrer el vector desde cero, sino que directamente va a la posición 16. Eso es algo importante, o sea, que permite agilizar el proceso de consulta de información, ¿no? Bueno, entonces acá hay un ejemplo de lo que es un vector. Entonces son un conjunto de casillitas. Hagan de cuenta que es una fila distribuida en varias columnas. El vector, como se dijo en las características, debe tener un nombre. Aquí se llama mi vector. Y ese nombre pues me implica que se llame una variable en Java, ¿no? Los elementos son el contenido que tiene cada casillita. En este caso 9, 5, 6, 2, 4, 8 y 3 serían los elementos. La posición es la posición en donde están ubicados esos elementos. Bueno, los vectores generalmente se comienzan desde cero, es decir, la posición sería aquí 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y quiere decir que la dimensión de ese vector es de 6 posiciones, pero usted también puede hacer que un vector comience en 1. Por lo tanto, en este ejemplo sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, iría desde el 1 al 7, pero la dimensión es la misma, ¿no? Entonces, en la posición 1, el contenido que va a tener ese vector es el nombre del vector, que se llama mi vector. Se coloca corchetes y se le dice, yo quiero saber en la posición 1 qué elemento hay. Entonces aquí me va a decir que es 9. Si yo le digo, por ejemplo, qué elemento está ubicado en la posición 3, entonces me va a decir 6, y así sucesivamente. Entonces el vector también tiene la longitud deseada por el usuario, es decir, como les decía anteriormente, no se especifica el tamaño, sino que el tamaño puede ser variable dependiendo de lo que necesite la persona realizar. Bueno, entonces, entre otras características que tienen los vectores, finita. Entonces, todo arreglo tiene un límite, ¿no? Entonces, ¿dónde comienza y dónde termina? Y el número máximo de elementos que podrá determinar el arreglo. Entonces yo puedo decir, como en el ejemplo anterior, que va desde el 1 hasta el 7. Entonces comienza en el 1 y termina en la 7 posición. Homogénea. Todos los elementos son del mismo tipo. Entonces, o son enteros, o son reales, booleanos, etcétera, pero nunca puede combinar, por ejemplo, un vector puede combinar información numérica con texto. Otra característica vital es la parte de organización. Entonces,
usted puede determinar cuál es el primer elemento, el segundo, el tercero, hasta donde vaya la dimensión del vector. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Entonces acá hay un arreglo de tamaño n, en donde se pueden almacenar elementos desde 0 hasta la posición n-1. Es decir, aquí comienza 0, 1, 2, 3. Recuerden que esta sería la posición y estos serían los elementos que ocupan esa posición. Entonces acá, si yo por ejemplo quiero saber en la posición 0 se almacena el valor 23, entonces se coloca el nombre del arreglo que se llama números entre corchetes, posición 0, y él me va a arrojar 23 y así sucesivamente. En este caso, ¿por qué se dice n-1? Resulta que comienza en 0, pero si usted cuenta 1, 2, 3, 4, si cuenta 0, 1, 2, 3, entonces tendría que ser 4 menos 1, 3, para que me dé la dimensión del vector como tal. Entonces, quiere decir que si usted arranca el arreglo en 0, la posición final será n-1, pero si usted la arranca en 1, la posición final va a ser n. Entonces, dependiendo de cómo usted lo vaya a definir allí, ¿no? Bueno, las operaciones que podemos hacer con los arreglos, usted puede leerlos, puede escribir en ellos, puede actualizarlos, eliminarlos. Recuerden que la actualización comprende o elimina o modifica. También puede ordenar y buscar. Entonces recuerden que por ende los vectores ya vienen ordenados, entonces la búsqueda se hace mucho más sencilla, ¿no? Entonces acá dice leer e imprimir el siguiente vector. Entonces yo leo, este es un vector, digámoslo, estático o un vector que es constante, ¿no? En ese vector constante, pues yo ya sé de entrada cuántas posiciones tiene, o sea, cuántas posiciones tiene, cuál es la dimensión y cuáles son los elementos que posee cada dimensión, perdón, cada posición. Bueno, la sintaxis para declarar e inicializar un array en Java es la siguiente. Usted coloca el tipo de variable. El tipo de variable es entera, booleana, bueno, todos los tipos de variables que ustedes ya conocen allí. El nombre del array, que puede ser cualquier nombre. Igual a new se coloca la palabra new y se coloca el tipo de variable y entre corchetes se coloca la dimensión. Por ejemplo, si yo digo, es que yo quiero declarar un vector con el nombre de num, entonces yo le colocaría aquí, por ejemplo, int corchetes num igual a new, el tipo de variable int, y aquí la dimensión que va a tener mi vector. Por decir algo, yo quiero que mi vector sea de dimensión 4, entonces acá dentro de la dimensión se iría 4. Eso pues lo veremos ahorita cuando estemos realizando el programa en NetBeans. Hay otra forma de declararlos, sería esta. Primero coloco el tipo de variable, o sea, int, para llevarlo al ejemplo que veníamos trabajando. Se colocan los corchetes, abre y cierra, y el nombre del array. Entonces, por ejemplo, int corchetes num, ahí termina, punto y coma. Ahora, el nombre del array num es igual a new tipo de variable, en ese caso int, y entre corchetes la dimensión. Entonces yo puedo colocar int4. Son dos formas de declararlos y usted puede utilizar cualquiera de las dos. Bueno, entonces vamos a NetBeans y vamos a crear un vector que tenga, por ejemplo, que sea dimensión 4 y que pues en cada uno de esos elementos me muestre su contenido, ¿no? Entonces lo primero que hacemos es normal, el cuerpo de la clase como tal. Voy a colocar aquí un paquete
que se llama vectores. Dentro del paquete vectores, entonces ya creo la clase que se llame el primer ejemplo que vamos a hacer. Entonces, vector números, por ejemplo. Bueno, entonces comenzamos a definir acá el paca. La clase. Y el pool estativo y main. Ok, entonces vamos acá a definir un vector. Un vector como lo expliqué ahora. Entonces coloquemos acá int entre corchetes, recuerden que es la sintaxis utilizada, una variable num igual a new y int corchetes y la dimensión. Dijimos que va a tener 4 posiciones. Listo. Ahora lo que se realiza es que a cada posición del vector yo le voy a condicionar un dato. Entonces yo le puedo decir num en la posición 0 es igual, por ejemplo, a 12. O sea, voy a almacenar el número 12 allí. Bueno, en la posición 1, un valor cualquiera, ¿no? Voy a colocar aquí 42, posición 2, 60, posición 3, 100. Listo, ahí ya definí pues qué es lo que va a tener mi vector, ¿no? Bueno, entonces ahora lo que voy a mostrar es el contenido de cada posición del vector. Entonces con system.u.println, entonces el elemento o el número en la posición 0 es más y el nombre del vector corchetes y la posición 0. Bueno, esta misma línea la voy a usar para que me muestre los demás elementos. Entonces acá sería en la posición 1, 2 y 3. Y aquí también hay que arreglar para que me quede 1, 2 y 3. Entonces, como vemos, es simple. Entonces, como vemos, ya quedó el resultado tal y como lo queríamos. Ok, ahora ejecuto el programa y vamos a ver el resultado. Aquí está. Entonces el número de la posición 0 es 12, el número de la posición 1 es 42, en la posición 2 es 60 y en la 3 es 100. Bueno, ahora lo que voy a hacer es una clase
que, que me genere un vector, pero que me almacene datos tipo cadena. Entonces voy a crear aquí la clase. Y le digo aquí vector nombres. De esta primera clase puedo llevarme todo esto para agilizar el proceso, y vamos a ver cuáles son los cambios. Entonces el PACA sigue siendo lo mismo. Aquí ya el nombre va a cambiar por vector nombres. Voy a generar aquí una variable que se llame nombre, y esa variable pues va a ser de tipo string, ¿no? Porque ya voy a almacenar, son datos tipo cadena. Entonces string, y lo mismo acá. Entonces todas estas se van a convertir en nombre, que es el dato pues de mi array, el nombre como tal que le he colocado a mi array. Entonces nombre y nombre, y ya no voy a almacenar números, por lo tanto lo que voy a almacenar son cadenas de texto. Las cadenas de texto hay que colocarlas entre comillas. Entonces acá, por ejemplo, Fernando Helber Ignacio y Sandra. Y acá me va a mostrar pues el contenido de cada índice, ¿no? O sea que me debe mostrar allí los nombres. La clase vector nombres, la B está en minúscula, entonces la arreglo para que no me genere más error. Ejecuto el programa, clic derecho, run file, y efectivamente me aparecen los nombres. Bueno, entonces lo que voy a hacer ahora es a simplificar estas líneas, porque qué tal que fueran 30 líneas, me tocaría hacer 30 veces estas líneas, ¿no? Entonces con la estructura for me voy a economizar a hacer esto, y solamente con colocar una línea pues voy a tener el mismo resultado, ¿no? Entonces para realizar esta parte voy a crear aquí una clase que se llame vector números for, y voy a copiar todo esto para modificarlo allá. Bueno, entonces acá sería vector números for. Voy a eliminar estas 3 líneas, que es lo que pretendo, y voy a acomodar acá el programa de forma que él me pida ahora que me haga ese procedimiento de las líneas de una forma más sencilla, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Utilizo la estructura for, viene la condición. Entonces aquí voy a definir una variable cualquiera, por ejemplo j igual a 0, o sea va a comenzar desde 0, desde la misma posición que tiene el vector, punto y coma. ¿Hasta cuándo? Hasta que j sea menor que por ejemplo 4, ¿no? Que es el tamaño, la dimensión del
del vector y que me incremente ahí, ¿no? Voy a colocar esta línea adentro y voy a colocar un aviso que diga el número almacenado en la posición y más, aquí coloco la palabra es y aquí le coloco num j, ¿no? Aquí no es i sino j. Entonces el número almacenado en la posición j es, y miramos a ver, entonces ahí aparece. Listo, entonces ahí lo que hice fue pues evitar colocar varias líneas, solamente lo hice en una utilizando ya el ciclo for. Entonces por eso les digo que el ciclo for es un ciclo que se utiliza mucho en los vectores. Bueno, entonces ahora pues de igual forma lo haría acá, ¿no? Eso queda de trabajo para ustedes, o sea, van a simplificar y me va a quedar pues de esta forma, ¿no? En vez de 4 líneas me va a quedar una. Bueno, ahora vamos a hacer otro ejercicio que es el en el cual me pide el tamaño del vector, o sea que el programa le pide el tamaño del vector al usuario, el usuario simplemente digite el tamaño que quiera. Por ejemplo, entre tamaño del arreglo del vector, entonces la persona digita 10 y él automáticamente va a colocar ese vector de 10 posiciones, o sea no va a ser constante como este que ya sabemos que va a ser de 4. El otro es que él me pide el tamaño deseado. Bueno, entonces vamos a crear acá la clase, coloco aquí llenar vector y voy a copiar esto también. Bueno, entonces aquí sería cambiar este nombre llenar vector. Voy a borrar todo esto. Entonces voy a llenar una cantidad de, voy a llenar un vector con una cantidad de números. Voy a definir aquí ya necesitamos pedir datos por consola, por lo tanto aquí hay que agregar, hay que importar la librería java.utilescanner, ¿no? Bueno, aquí voy a definir una variable entera, cualquier variable, porque pues voy a almacenar datos numéricos en el array. Defino una variable scanner que en mi caso le voy a colocar lvec, quiere decir leer vector, va a ser igual a new scanner entre paréntesis system.in y defino un arreglo también de tipo entero, ¿no? Entonces int y el nombre cualquiera le voy a colocar num. Bueno, ahora lo que hago es que le digo al usuario pues que digite el tamaño del vector. Entonces system.out.println digite el tamaño del vector. Y pido, aquí me faltó una T, pido el dato, ¿no? ¿Cómo lo pido? Entonces, utilizando la variable que definía de arriba y será igual a la variable scanner
punto, recuerden que acá sería nesin, ¿no? Porque es de tipo entero. Entonces ahí ya la capturo. ¿Qué hago ahora? Entonces, a la variable num, o sea, a la variable, el nombre del vector, le voy a decir que me le asigne lo que capturó con la variable scanner, que es i, ¿no? Entonces acá le digo que i, que me le asigne esa nueva dimensión, lo que la persona ha digitado. Correcto, ahora hacemos un ciclo con for. Entonces le digo for, entre paréntesis, defino una variable cualquiera para manipular el for. Entonces le digo j, que va a ser igual, comience desde cero, desde el array comienza desde cero. Le digo que hasta que j sea menor que lo que entró el usuario. Por ejemplo, si el usuario entró 10, que sea menor que 10, para que él me tome pues la dimensión como tal. Y hasta cuando se cumpla esto, entonces él lo que va a hacer es que me va a incrementar j de uno en uno. Bueno, entonces lo que hago acá es decirle con un avisito entonces entre comillas sencilla, pues que digite el valor numérico, ¿no? Y que eso me lo guarde en j. Luego le digo que el vector pues el vector que se llama num, que me ha capturado la posición j, pues que me lo asigne a la variable scanner lvec punto nesin, ¿no? Ok, que ya me va a hacer la primera parte. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a utilizar otro for para que me visualice los datos digitados por el usuario. Puedo utilizar el mismo de acá. Puedo decir que j comience en 0 hasta que j sea menor que i y que me incremente j de 1 en 1, ¿no? Entonces, pues aquí lo único que va a cambiar es que le voy a cambiar el mensaje que diga el número digitado en la posición. Entonces aquí concateno en la posición j es, y concateno nuevamente el array que se llama num en la posición j. Entonces ahí ya me muestra, me despliega, y esto sí me sobraría aquí. Bueno, ejecutamos. Entonces me dice digite el tamaño del array, le digo 3 posiciones. Entonces le digo 23, 45 y 67. Entonces me va a decir 23, 45, 67. Bueno, hay que arreglarle unos detallitos allí, como que esto quedó muy junto. Aquí le puedo poner 2 puntos. Ejecuto nuevamente, ¿no? Entonces tamaño del vector le voy a poner 4. Coloco 23,
45, 60, 56 y 89. Ahí me aparece. Bueno, digite el valor numérico. Aquí puedo colocar también un espacio para que me quede también mejor especificado. Entonces aquí nuevamente ejecuto aquí, coloco 23, 56, 78 y ahí me aparece. Ok, entonces miren, son dos formas de trabajar los vectores. Un vector que sea constante y otro vector que el usuario pues digite el tamaño que quiera. Bueno, aprendices, espero que este tema les ayude mucho. Recuerden de practicar bastante, de repasar la teoría y hasta un próximo video. Muchas gracias.